vamos a iniciar la asamblea del día de hoy. Tenemos una asistencia del 67% de los coeficientes. César, no se le ve por aumentar el tamaño. Ya lo regresamos. Entonces les aumento. De una vez, No aparezco ni por qué. yo no alcanzaré. Listo, entonces van a hacer un llamado de lista de los que están asistiendo el día de hoy. Ya les amplió la Yo manejo a 20, ya ni manejo. En la que sí, como es la otra que pasó de marzo en la camioneta que salió de esta no soy yo. Echando el agua a mí, y esto cuando empiezo a hacer 3 preguntitas ya lo tiene resuelto. Yo no manejo los domingos, eso es culpa de novia. Buenos días, entonces vamos a iniciar la asamblea del día de hoy. Hoy estamos 13 de abril del 2024. Vamos a hacer la asamblea general de propietarios con el siguiente orden del día. Entonces, antes de comenzar el orden del día, me realizaron unas preguntas en el transcurso de esta semana y quiero darles claridad. La convocatoria de la Asamblea General de Propietarios, como dice la Ley 175, se reunirá generalmente por lo menos una vez al año, en la fecha señalada en el reglamento de propiedad horizontal y en silencio debe estar entre los 3 primeros meses siguientes al vencimiento de cada periodo presupuestario, con el fin de examinar la situación general de la persona jurídica, efectuar los nombramientos cuya elección le corresponda, considerar la aprobación de las cuentas del último ejercicio y presupuesto para el siguiente año. La convocatoria se efectuará el administrador con una antelación no inferior a 15 días. Entonces, señores, interpretando el artículo 39 de la Ley 75, aquí tenemos enero, febrero y marzo, los primeros 3 meses para convocar la asamblea. Nosotros realizamos la convocatoria el 27 de marzo, con 15 días de anticipación, lo que nos da las cuentas al día de hoy, que son el día 13 de abril del 2024. Entonces quiere decir que estamos dentro de la legalidad para poder desarrollar la reunión del día de hoy. ¿Sí? Perdón, pero ahí dice la Asamblea General se reunirá, ordinariamente por lo menos en la fecha señalada en el reglamento de propiedad horizontal y en silencio después dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento de cada periodo presupuestario. O sea que hasta el 30 o 31 de marzo había plazo para hacer la asamblea. No, para convocar. No, ahí lo dice convocar. Perdón, dice perdón. se reunirá ordinariamente. Perdón, sí, entiendo el argumento de César y también entiendo la aclaración de Boris, pero si hay duda en esas dos ideas, no hay duda de que la interpretación de Boris es la correcta, debe realizarse dentro de los 30 días. ¿Por qué? Porque la misma ley y el mismo reglamento de propiedad de nosotros dice exactamente que en todo caso, si no llegara a ocurrirse la reunión dentro de los 3 meses siguientes, y no hubiese
hubiera convocado para que eso ocurriera. La reunión se hace de oficio el primer día hábil de abril, ¿cierto? Se realiza, y es más, el reglamento es más estricto, dice, se realiza el primer día hábil sin convocatoria ni nada, y dice, en este salón, a las 8 de la noche. O sea, no existe duda de que la ley, si bien cuando dice que el administrador la convocará, pero la convocará para que se realice dentro de los 30 días, porque de otra manera no tendría sentido que la misma ley aclare que en todo caso, si no se ha efectuado dentro de los 3 meses siguientes a la vigencia anterior, entonces se realizará sin convocatoria. Es decir, si el consejo y el administrador la convocaron, no necesitan convocarse. Los propietarios de oficio pueden reunirse el primer día de abril y hacer la asamblea. ¿Y en dónde? El reglamento de propiedad de nosotros lo dice expresamente, en este salón a las 8 de la noche. Entonces, no es que quede a libertad de interpretar que la asamblea se puede convocar hasta el 30 de marzo. No, el administrador la convoca para que se realice antes del 30 de marzo. No es que el administrador tiene la facultad de convocar hasta el 30 de marzo. Él debe convocar la asamblea para que se realice como plazo máximo hasta el 30 de marzo. Listo, muy otra la explicación y todo el tema. Hay que tener en cuenta que las últimas semanas fue Semana Santa, ¿sí? Y pues tenemos unos ejercicios de parte de la asamblea anterior, las cuales vamos a exponer ahorita más adelante. ¿Listo? Entonces empezamos siguiendo con el orden del día. Tenemos el siguiente orden del día, que es verificación del quórum, elección del presidente y secretario de la asamblea, consideración del orden del día, elección de la comisión verificadora del acta de la presente asamblea, informe de gestión, administración y consejo de administración, presentación de los estados financieros año 2023, aprobación de los estados financieros año 2023, presentación del presupuesto para el año 2024, aprobación del presupuesto para el año 2024, aprobación de la cuota extraordinaria para el pago de la planimetría y socialización del anteproyecto para reparación de fachadas, carpintería metálica, renovación y cambio de algunos equipos del gimnasio, refuerzo del sistema de seguridad. Punto 11, elección del Consejo de Administración para el año 2024, elección del Comité de Convivencia para el año 2024. Punto 13, proposiciones y varios. No sé si Andrea nos llegaron proposiciones y varios al correo. No. Bueno. Siguiendo con el orden del día, vamos a hacer la verificación del quórum. ¿Listo? Para poder verificar el quórum, yo en la convocatoria les envié que ustedes tenían que hacerme llegar sus certificados de libertad para verificar si ustedes eran propietarios o no con un presidencial antes de la banda. Efectivamente verificamos los certificados de libertad, nos hicieron llegar como 5 certificados, 10 certificados de libertad y el resto los sacamos directamente desde la página. Encontrando que tenemos 8 apartamentos con propietarios y 2 apartamentos con leasing habitacional. ¿Listo? Hoy, 28 apartamentos que son propietarios, verificados con la última nota. Es la administración, verifica la última nota que se generó en el certificado de libertad y esa es la persona que será propietaria y representará sus intereses en esta asamblea. ¿Listo? Entonces, como vamos a continuar con el orden del día, voy a aclarar antes de continuar con la lectura del quórum de hoy, el día de hoy. Resulta que esta semana tuve varias solicitudes y me han abordado por información que ustedes necesitan para poder participar en las asambleas y en los consejos de administración. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la ley 75? Que el órgano consecuente a la ley 75 es la Asamblea General de Propietarios. Ese es el orden del día. Antes ya di el orden del día, voy a dar las aclaraciones antes de empezar con la asamblea para poder aclarar las dudas que llegaron antes de esta asamblea. ¿Listo? Entonces la asamblea de la ley 75 dice que debe organizarse una asamblea de propietarios y me ha preguntado quién puede asistir a la asamblea de copropietarios. ¿Quién puede asistir? Artículo 37. La asamblea general
la constituirán los propietarios de bienes privados o sus representantes o delegados, reunidos con el quórum y las condiciones previstas en la ley y en el reglamento de la propiedad horizontal. ¿Listo? Consulte la ley 6675, revisando todos los artículos y parámetros, y el reglamento de la copropiedad. ¿Qué es el reglamento? Pues tenemos tres tipos de participantes en las asambleas. El propietario, ¿sí? El propietario, representante de cada inmueble, o que se verifica en el certificado de libertad. El representante es la persona que asiste con poder para participar en la asamblea. El reglamento del conjunto residencial Altos de Aragón dice que los miembros del consejo no podrán representar a propietarios, no podrán tener poderes de propietarios. Lo dice en el artículo 65, parágrafo 2. Delegado. Aquí en el conjunto residencial Altos de Aragón no aplican el delegado. ¿Por qué? Porque es un perfil que se da a aquellos conjuntos que no hay más de 1000 propietarios. ¿Qué hacen? Por cada torre hacen un proceso de participación donde cada uno de los propietarios se postula para representar un grupo de propietarios, ¿sí? Y a él le delegan que participe en esa asamblea. ¿Por qué lo hacen? Porque resulta que las asambleas con toda la cantidad de propietarios es muy difícil llevar a cabo la logística, llevar a cabo una participación, llevar a cabo acá no aplica, pero quiero dejar la claridad, ¿sí? Porque es que hay dos Pero caminos. eso no nos aplica. Listo. Ahí tiene su delegado. ¿Quién puede participar en el Consejo de Administración en el conjunto residencial Altos de Aragón? Únicamente propietarios. Lo dice el reglamento que ustedes tienen y lo No, señor. Mire, está. voy a terminar de hacer la exposición y las inquietudes y sugerencias las hacemos al final, ¿nos parece? Listo. Artículo 7, capítulo 7, artículo 80, Consejo de Administración se conformará por 5 principales, que dice el reglamento, y 5 suplentes, los cuales deberán ser propietarios o mandatarios de personas titulares del dominio de unidades privadas, representados de la persona jurídica y se verifica con el certificado de asistencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces acá está un ejemplo. ¿Quién es el mandatario? De la persona jurídica. Vamos a hablar directamente de medicina habitacional. Allá el gerente que está registrado ante la Superintendencia Financiera de Colombia, ¿sí? ¿Quién lo puede representar? Él le delega un poder a su cliente. Dice, puede participar en la asamblea, puede hacer todas las actividades que corresponden a la asamblea y tomar las decisiones y participar, le vamos a alegar eso totalmente cierto. Pero en el momento en que el representante decida participar en el Consejo de Administración, ¿qué quiere decir? Que la persona jurídica natural, o sea, allá el que está representante legal del Banco de Bancolombia, pasará a ser parte del Consejo de Administración. Lo dice muy claramente ahí. Propietario o mandatarios. Voy a poner un ejemplo. Facilito. Cuando yo voy a atender las querellas allá a las entidades judiciales de la alcaldía local de Suba, yo no puedo enviar a Andrea. Siempre tiene que ir la persona jurídica. Andrea me puede representar allá para radicar un documento, para hacer tipo de cosas. Pero cuando necesitan allá conciliar, aquí tienes a la persona natural que está representando a la persona jurídica. ¿Sí? Ese es un ejemplo de esta situación. Entonces, para que ustedes tengan idea de cómo se comporta el tema de la participación en el Consejo de Administración y tengan una idea de cómo se va a llevar a cabo la asamblea del día de hoy. ¿Listo? Esa es la situación de hoy. Participar en la asamblea, En el consejo también. pero en el Consejo de Administración participaría el representante legal que está registrado. No, o sea, representa aquí la asamblea. La persona que Bancolombia le delegó a participar en la asamblea, pero si quiere ser parte del Consejo de Administración, el que estaba bajo medicina habitacional, sería el representante de Bancolombia. ¿Sí? Así es que funciona la figura, así es que funciona este tema. Ejemplo, si el propietario, aquí hay varios propietarios que están representando a otros vecinos.
Si dice, mire, hoy no estaba Gustavo que hace parte del Consejo de Administración, el representante legal, el representante pues lo pone, pero sabemos que es un propietario, ¿sí? Pero si ella va a participar en el Consejo de Administración, automáticamente no puede participar en el Consejo de Administración, va a ser un representante, ¿listo? Entonces quiero Quiero continuar. hacer una aclaración. Lleguemos al punto de final de la elección del Consejo. Yo personalmente tengo leasing habitacional, lo decía abiertamente, y tengo un poder, y puedo explicar donde el poder, yo quiero decir que me están dando leasing habitacional, nos da a 2 personas de aquí, un poder donde representamos, y está escrito, que podemos hacer parte de la Asamblea y parte del Consejo. Y esto es un poder legal, es decir, lo emite Bancolombia, y el representante legal del leasing Bancolombia manda su fotocopia de cédula, manda además su documento ante notaría, y está además escrito, acá no lo dejan abierto, dicen, pueden hacer parte de la Asamblea, yo con mucho gusto lo leo, se los pasamos y puede hacer parte del Consejo, o sea, nos están dando un poder, y ese poder no se lo dan a cualquier persona, es decir, entonces me parece importante. Exacto, y además está escrito, es decir, no es como que pueden hacer parte de algunas asambleas, no, pueden asamblea de copropietarios y pueden hacer parte del Consejo de Administración, está escrito. Entonces quería pues simplemente hacer una aclaración. No, para salir de la duda, pues le damos, o sea, como estamos en este tema y estamos todavía en el tema del foro, que no me ha ido de ahí, exacto. Entonces le damos el poder, le damos el poder que le dieron al locatario. Sí, lo que pasa es que el locatario dice que sigue siendo un cliente. Le damos los los poderes del propietario. Adicional de que puede tomar la decisión es su poder legal, por eso se está viniendo. No lo dejemos para algo diferente a la asamblea. Estamos en el consejo en este momento, estamos revisando cosas. Hay un orden del día, muéstrame qué parte del orden del día estamos revisando, si puede estar en un Yo consejo. tengo poder. Entonces sigamos adelante. Esto es un ataque que yo no sé por qué está tan encasillado en atacar. No quiero estar en casa. Porque le cuestionamos y le pedimos información. Se le pide información y no ofrece. Yo quiero explicar en esta asamblea y es que vamos a respetar el tema porque es que yo acá no voy aquí a perder el tiempo ni a que me acusen y que quiero acusar a nadie. Esto es, por eso estoy dando la reunión del día de hoy. Cualquier situación que se genere en esta asamblea, pues será controversial. ¿Listo? Entonces yo les voy a pedir un favor. Vamos a leer el poder y arrancamos con la asamblea. No, señor, vamos a leer el orden del día. ¿Quién puede para la asamblea? Tener claridad quién puede participar legalmente en la asamblea. Sí, con el poder pueden hacerlo. Pero pues, ¿qué alcance le da? Ajá, tú tienes el poder para leer. Claro. ¿Quién tiene el poder? Estoy pidiendo el poder y... Ay, no puede, lo puedo leer. No, léelo, porque Debe ser la señora. Y el de José Ignacio, porque también es otro poder. Pero es igual, Pero se le haga un nombre y cédula y todo. Está con abril del 24, dirigido al conjunto residencial. El asunto dice autorización, Asamblea General de Propietarios y Copropietarios, Consejo. Juan Diego Arboleda, identificado con cédula de firmas, apoderado representante de Bancolombia, Sociedad Tatar, la carreta de Bancolombia. Primero, entonces manifiesta lo siguiente: primero, que los inmuebles que se destinen a continuación es de propiedad de Bancolombia, entonces apartamento 602 con toda la carreta de eso. Párrafo. En el evento que el bien descrito como de propiedad de Leasing Colombia por Ministerio de Ley se debe entender de propiedad de Bancolombia, lo anterior como consecuencia de la fusión por absorción en la cual Bancolombia, vamos explicando eso. Segundo, que el inmueble relacionado ha sido entregado en una obligación de leasing a nombre de Ángela Hermida Vivas, identificado con cédula 41 y la colocatoria Catalina Villa Vivas, en adelante el cliente, quien tiene el uso y goce del mismo y ha solicitado que se le expida la autorización a objeto de esta comunicación. Tercero, pues ahí ya, se autoriza al cliente o a la persona que éste designe para asistir, participar y tomar decisiones por todo el tiempo que dure el contrato de leasing en las asambleas de propietarios y copropietarios. O sea, esto ya se vuelve eterno, ¿no? Para las asambleas.
que se celebren en la propiedad horizontal con derecho a voz y voto del inmueble descrito en la cláusula. Descrito en la cláusula primera. Además, para elegir y ser elegido para ser parte del Consejo de Administración o de cualquier otro cuerpo colegiado que se cree en la propiedad horizontal respecto del inmueble descrito en la cláusula primera. El cliente será responsable de las reclamaciones realizadas y notificará por escrito a Bancolombia el resultado obtenido. La autorización otorgada es amplia y suficiente para que se pueda adelantar, radicar y reclamar todas las diligencias necesarias para llevar a cabo el trámite indicado. Cuarto, Bancolombia no asume la responsabilidad por las obligaciones que pueden generarse con motivo del trámite autorizado en este documento, las cuales estarán a cargo exclusivo del cliente, quien exonera a Bancolombia de toda responsabilidad. Y firma el representante legal. Equipo apoderado de Bancolombia. Entonces me voy a poner un ejemplo que estoy hoy en día. Ahorita que estoy Pero César, respetando lo que acabamos de decir, le damos el de José Ignacio. O sea, tenemos una lectura. está continuado con Sí, el porque son mismo- dos poderes de leasing. Es complicado el favor. Pero para el asunto de la asamblea, es claro que tiene poder. ¿Hay alguna duda? Para el consejo es claro que está ahí, dependiendo de lo que también diga la ley. Pero yo me imagino que la gente del leasing habitacional son expertos. Suele tener un acomode. Ahí hay un tema que aquí le estamos dando como que el dueño, digamos, del ordenamiento jurídico en Colombia sea el representante legal del banco. Está absolutamente claro que él puede delegar estas funciones que se desarrollen en esta asamblea de participar, de liderar y votar. Pero lo que el banco no puede ser en la relación que tiene con un cliente a través de un contrato de arrendamiento financiero de un inmueble, lo que no puede hacer es, por más que sea el banco, ¿cierto?, en una relación muy precisa que está en un contrato de leasing entre el banco y su cliente a través del contrato de arrendamiento financiero. Lo que no puede hacer el banco es pasar por encima de la ley. La ley dice claramente que el consejo son los propietarios y el mismo contrato y la misma certificado de tradición dice que el banco es el dueño, es el propietario. El banco no puede a través de un documento pasar por encima de la ley. Y no solamente la ley dice que son los propietarios, sino que además nosotros en la escritura de reglamento de propiedad donde nos acogimos a la ley 675 también lo dijimos, el consejo de administración son los propietarios. Entonces es absolutamente claro que por más que lo diga el banco no puede ir por encima ni de la ley 675 ni de nuestro reglamento de propiedad. Pero además quiero precisar que tampoco nosotros como copropiedad podemos admitir que una persona pueda participar exonerando de las responsabilidades propias al propietario, porque ahí a través de ese documento el banco está diciendo que no asume responsabilidades por las actuaciones que haga esta persona en su condición del poder. Y eso no lo podemos aceptar nosotros como copropiedad, porque entonces el banco, a través de aceptar esa condición, mañana las personas que van, por ejemplo, vamos a ver, tengan obligaciones que no digamos, cumplan con la copropiedad. Y entonces nosotros, la ley nos dice, no, el propietario es el que tiene que responder, y si tiene un arrendatario solidario con él, y al fin y al cabo, si la persona que habita o tiene cosas iguales tampoco responde, la ley siempre pone que el dueño tiene que responder, pero nosotros al aceptar ese poder en esas condiciones, en esa partecita donde se exonera al locatario de que cumpla, nosotros estamos aceptando. Si nosotros aceptamos eso, el banco mañana vamos a hacer una reclamación, vamos a decir, no es el caso de ninguno de los dos locatarios de acá, podría ser en el futuro cualquier otra persona, y entonces nos dejan una cuenta de 10, 20 millones en una deuda, y entonces, ¿sabe qué nos va a salir el abogado del banco? Digo, mira, yo le tengo un poder de que en todo caso todo lo que él hiciera y debiera, yo no tengo que verla, y eso es contrario a la ley, porque la ley siempre hace solidario al propietario con la persona que tiene el goce y disfrute del inmueble. Así no podemos aceptar nosotros ese pedacito del poder, así lo haya escrito, porque es que esa persona
que es la que está dando la delegación para que participe. Él puede hacerlo porque la ley sí le permite que él puede delegar la participación en la asamblea, ¿cierto? A los locatarios y ni siquiera a los locatarios, a la persona que el banco quiera. Pero lo que el banco no puede decir es que esas personas pueden tener obligaciones o contraer obligaciones, ¿cierto? O que participen en órganos que nosotros ni la ley permite. La ley no ha dicho que el Consejo, la ley dice claramente que son los copropietarios. Y nosotros en nuestro reglamento, en el 22 de enero del año 2004, hicimos nuestro reglamento, lo elevamos a escritura pública y dijimos que los miembros del Consejo son propietarios. Es decir, el banco, por más que lo escriba ahí, lo diga el señor Arboleda del banco, no nos puede imponer ni puede pasar por encima ni de la ley ni de nuestro reglamento. Pero entonces, hablemos una vez para la asamblea y lo otro se hará ya una consulta, toca hacer una consulta, te tocará hacer una, a ustedes dos, a los que están ahí, si quieren ser miembros del consejo, les tocará hacer una consulta ante un abogado inmobiliario, pero solucionemos y dejemos lo que ya para la asamblea es fácil. Lo discutimos en la parte del consejo. Digamos que lo que te dice Lizzie es que te está dando, yo entiendo, digamos, el punto de vista me parece que tiene todo el sentido. El poder sí es un poder legal, es decir, si llega a haber algún inconveniente, lo que están diciendo es que es con la persona, ¿sí? No vamos a entrar en el detalle del leasing, pero es decir, nosotros somos propietarios. A lo que voy es que este poder legal, la respuesta que da el banco es, esto no se lo dan además no a todo el mundo. Es decir, hay algunos, digamos, ayer me explicaba, hay algunos como especies de leasing, ¿sí? Entonces ellos analizan, digamos, cómo ha sido su recorrido, qué tipo de personas son, y le dan este tipo de poder que además no tiene incidencias legales, pero en algún problema están diciendo que es personal. Pero el hecho de poder representar, este es un poder legal. Es decir, yo entiendo tu punto de vista, yo entiendo lo que estás diciendo que acá, pero es decir, todo el mundo tiene derecho a tener este tipo de modalidades. No hay ninguna duda de la legalidad. Y entiendo tu punto de vista. No hay ninguna duda con respecto a la legalidad de la delegación que el banco está para que participe en la asamblea y vote y la lidere, porque eso lo dice absolutamente claro la ley, que el propietario podrá ser representado o delegado para participar y votar en la asamblea. Es que eso que hace el señor Arboleda cuando les escribe eso es el ejercicio de que la ley le permite al propietario, Banco de Colombia, delegar en ustedes como locatarios, como en la persona que el banco bien hubiera querido. No, podría no haber sido ni siquiera usted, sino la persona que el banco quiere. Y es absolutamente legal que el banco lo haga. Ahí el señor Arboleda es estricto con la ley, usa una atribución que la ley da y está bien. ¿Sí me entiende? Donde no está bien, por más Arboleda que sea, por más que sea el banco el dueño del apartamento, lo que no está bien es que el banco diga que puede participar en el consejo. ¿Por qué? Porque la ley no establece, la ley dice claramente que el consejo son los propietarios. ¿Dónde vuelve a no estar bien el señor Arboleda? Cuando dice que puede elegir o ser elegido porque en el consejo. ¿Por qué? Porque la ley dice claramente que el consejo son los propietarios. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nos acogimos a la ley 675, el 22 de enero del año 2004, hicimos un reglamento de propiedad horizontal donde dijimos los miembros del consejo son los propietarios. Es decir, ahí es donde no se puede meter, porque él como propietario, así sea Banco de Colombia, y el poder del Banco de Colombia le da para administrar los leasing y eso, él no puede decir que nosotros tenemos que, es decir, que votar, pasar por encima, digamos, de la ley 6 o de nuestro reglamento. Ahí no está. Ahora, si nosotros queremos, Catalina, lo podemos hacer. ¿Cómo vamos a hacer? Reformemos el reglamento. Digamos que nosotros como personas reformamos el reglamento de propiedad, pero eso no lo podemos hacer en esta asamblea. Si nosotros queremos hacer que las personas del leasing participen, voten y todo por delegación del banco y además sean elegidos, pues nos toca a nosotros reformar nuestro reglamento de propiedad horizontal. Después de que lo reformemos, lo elevamos a escritura pública, lo llevamos a registro y en la siguiente asamblea hacemos ejercicio de eso. Pero no lo podemos hacer hoy acá, hoy no podemos hacerlo acá. Podemos hacer lo que la ley permite. ¿Qué permite? Que ustedes, las personas, puedan participar y votar en la asamblea. Eso nos permite la ley y en eso estamos alineados en un momento de discusión. Lo demás, si queremos reformar el reglamento y decir que las personas que el banco delega también sean elegidas o no, pues
eso lo podemos hacer reformando el reglamento de propiedad horizontal, elevándola a la escritura pública y cuando esté ya registrada, en la siguiente asamblea podemos ya hacer ejercicio de eso. Pero no lo podemos hacer hoy. Porque no está. Para poder dar rapidez a la asamblea, dos intervenciones más adelante. Estamos en el aforo de esto. Es la única antes de Estamos en el foro. que yo quiero hacer la claridad antes de seguir con el No, orden. permítame que yo levantando la mano. Sí, Primero, No, yo sugiero que también, como le dimos un poder, le damos el otro poder para saber qué diferencia el señor Arboleda hay entre un poder y el otro, si son muy varios. A mí me gustaría tener el otro poder, creo que sí lo tiene ya la administración. Sí, señor. Señores Conjunto Residencial de Aragón, asunto, autorización de Asamblea General de Propietarios y Copropietarios, Consejo. Juan Diego Arboleda Correa. A la parte donde El tercero. Se autoriza el cliente de la persona que esté destine para asistir, participar y tomar decisiones por todo el tiempo que dure el contrato en la asamblea de propietarios y copropietarios que se celebre en la propiedad horizontal con derecho a estar tal igual. Además, primero, para elegir y ser elegidos, copia, para ser parte del consejo de administración o de cualquier otro cuerpo colegiado, está igual que los otros. Colombia, entonces, según eso, pues Colombia es el que está incumpliendo la ley, pues según eso. Digamos, voy a empezar con mi intervención. Primero que todo, yo diría que hay un error porque en la información que nos da es decir, porque el reglamento de propiedad horizontal dice que los propietarios podrán actuar en la asamblea directamente o por representantes o mandatarios. Y en la ley de propiedad horizontal presenta tres figuras, ¿cierto? Entonces digamos que la ley sí permite a otras personas que no son directamente los propietarios hacer parte tanto de los consejos como de las asambleas. No, la ley no hace Eso, los déjame un segundito para yo terminar de redondear pues, mi idea. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que hay unos mecanismos dentro de la ley que nos permitirían esa posibilidad y teniendo en cuenta que tanto para la carta, pues yo no creería que Bancolombia se arriesgue a dar unos poderes por escrito incumpliendo la ley. Cuando Bancolombia hace la aclaración final, es que eso es coherente con la escritura pública donde el locatario queda nombrado como locatario. Yo creo que todos aquí hemos conocido una escritura de leasing y en una escritura de leasing tú te responsabilizas absolutamente por todo en nombre del banco, tú lo debes saber mejor que yo. Entonces aquí tenemos, yo diría que una ley que nos da la posibilidad, aquí ninguno es abogado inmobiliario experto, pero la ley creo yo que nos lo permite porque nos da tres opciones, tenemos además unos poderes emitidos por unas entidades muy serias que yo no me atrevería con el perdón de decir, pues yo sé que es muy pilo, tiene mucha información, pero estoy segura que los abogados del banco son gente muy seria y que se cuida mucho y así tú te pongas las rodilleras, ellos no hacen excepción porque ellos cumplen con la ley. ¿Sí? Entonces, digamos que para no quedarnos aquí en una discusión que puede ser eterna, ¿verdad? Teniendo en cuenta que se están presentando los poderes, teniendo en cuenta que la ley da la posibilidad, quizás no hay una verdad aquí real, no hay nadie que nos pueda decir, es que no se puede, les propongo que continuemos con la asamblea, donde los locatarios puedan votar, puedan hacer parte del consejo. Sí, poniendo unas condiciones, pues yo no sé cuál quieran más poner porque pues ya tiene la carta del banco firmada por el representante legal, etcétera, etcétera, pero quizás pedir una aclaración más que la presenten los locatarios que lleguen a ser parte del consejo y si la ley lo saca del consejo, pues se salen del consejo, pero avancemos porque aquí, pues por lo que yo veo, tenemos los elementos para poder continuar. Tenemos los elementos porque ninguno podría decir con total verdad que estos poderes no los tienen validez. Y perdóname para terminar, y adicionalmente, yo creería que ninguno de nosotros podría arriesgarse a una demanda si estamos incumpliendo
con un mandato que está dando un propietario. Eso es como si yo llego y doy un mandato y aquí resulta que no me lo aceptan, pues yo estoy en todo mi derecho de hacer las acciones legales que correspondan, porque emití, cumplí con lo que la ley, desde el punto de vista del banco, otorga. Y además los años, porque eso ya se aplicó. Totalmente de acuerdo. Lo hemos hecho 500.000 veces. Este conjunto tiene 20 años y en 20 años aquí se ha hecho una y otra vez. Entonces eso querría decir que son demandables todas las asambleas, todas las organizaciones. César, por favor, no nos enrede. No, yo no sé nada, señora Mónica, y quiero hacer una claridad en el tema. Ahorita tengo una querella en la alcaldía de Teusaquillo porque la produjo un locatario. El locatario retiró un muro en un apartamento y el propietario que llegó ahí compró el apartamento. Estaba muy feliz. No, es un ejemplo, señora Mónica, y no podemos transgredir el tema. Y les voy a comentar rápidamente. ¿Resolvieron a favor del querellante o todavía no? No, pues resulta que... Usted puede poner mil querellas, Sí, exacto. si la resuelven a favor del querellante, usted tiene la razón. Si no, avanza. No, yo les pongo el ejemplo, porque es que resulta que el de leasing habitacional nunca fue por un apartamento, pero sí llegó otro apartamento, otro propietario y lo compró. Pero eso es Y él hizo la asamblea de ese vicio oculto y puso la querella porque no quería pero hacer el vicio oculto tiene que ver con la querella, entonces resulta no que con la asamblea, juntando las cosas, porque es que resulta, la señora información Mónica, confusa que el genera leasing, dudas. el cliente del leasing allá no responde. ¿Quién responde? El que era representante legal de ese momento. Ahí está el tema. Pero este tiene Bueno, que ver, pero- bueno, Pero es que con tiene que ver pero con la asamblea. Listo. Y lo que dice que empezamos la asamblea, Ni siquiera hemos empezado. empezó a hablar del tema que nos han Listo, hecho. vamos a ver La asamblea está apoderada, ya, listo. Dígame. A mí lo que parece es que sí, el poder puede decir lo que sea, pero ¿cuándo nos entregaron el poder? ¿Nos entregaron qué fecha tiene esta semana? Sí. Sí, Por señor. eso. Sí. Ok. Ok, no, lo que está Para la diciendo Mónica, asamblea. es que lo que está diciendo Mónica es que como años anteriores pudo pasar lo mismo, entonces todas las asambleas y todas las decisiones de pronto no son válidas. Entonces, no sé, a mí queda la inquietud de que nosotros nos entregamos hoy o esta semana, lo que sea, que efectivamente había un poder que les daba un aval, pero nos entregamos esta semana. Entonces, quiere decir que las decisiones que se tomaron hace un año, donde no hubo ese poder, Pero pasa. les aclaro una cosa, cuando nosotros recibimos el apartamento, al administrador anterior, primero se le entregó ese poder. Y el certificado de libertad. Y está archivado seguro. Eso es lo primero que hicimos. Es que ahorita lo Eso es parte del paquete de documentos que no le entrega. Que no le entrega ya. Yo le digo atrás. Entonces, lleguemos a ese poder y si dice efectivamente que tenía la... Nos llevamos 40 minutos en Yo esto. creo Llegamos a que la asamblea. Continuemos con la asamblea, por favor. Sí, empecemos. 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 Ya el primer, el punto 1, Punto 1. Verificación de quórum. Tenemos una asistencia del 85%. Los que llegamos nuevos. ¿Ya está registrado? Pues yo he venido a las asambleas Claro. anteriores. Sí. ¿Qué? ¿Qué apartamento? 3302. Está a nombre de una empresa. Inversiones locales del doctor Silvana. Pero a Luis sí está. A Luis que no se reconoce. no me reconocen, ¿no? Que tienes que venir con más frecuencia porque si no ni idea. Con un 96,20 de los coeficientes tenemos quórum suficiente para iniciar la asamblea del día de hoy. Vamos con nuevamente con el orden del día. Rápidamente tenemos ya verificamos el punto, tenemos la elección del presidente y secretario de la asamblea. Para adelantar este punto yo me propongo como secretario para adelantar el acta. Falta el presidente de la asamblea. ¿Vos siempre ser el presidente del consejo siempre se hace así? ¿Sí, está bien? Sí, José, es el presidente del consejo. Usted no hay ningún inconveniente en cuanto a eso. José. Al tablero. Yo creo que así está bien. Muy bien, entonces, bueno, muchas gracias. Mi nombre es José Arcote, yo pues con muchos no me he visto, con otros sí. Muy bien, vamos a desarrollar esta asamblea. Yo creo que
los puntos están claros. En el primero sí había, digamos, como unas dificultades jurídicas que ya se resumieron, no vamos a volver en eso, pero ponemos a consideración el orden del día. César, por favor, lo lees. Listo. Verificación del quórum, elección del presidente y secretario de la Asamblea, consideración del orden del día, elección de la comisión verificadora del acta de la presente Asamblea, informe de gestión, administración y consejo de administración, presentación de los estados financieros año 2023, aprobación del estado financiero año 2023, presentación del presupuesto para el año 2024, aprobación del presupuesto para el año 2024, aprobación de la cuota extraordinaria para el pago de la planimetría y socialización del anteproyecto para reparación de fachadas, carpintería metálica, renovación y cambio de algunos equipos del gimnasio, refuerzo del sistema de seguridad, elección del Consejo de Administración para el año 2024, elección del Comité de Convivencia año 2024, proposiciones y varios, enviar sus proposiciones y varios antes del 11 de abril del 2024, el correo electrónico de la copropiedad. Yo tengo una pregunta, ¿no incluyeron en los proyectos para este año la reparación de las terrazas? Eso está dentro de los anteproyectos. Eso está dentro de los anteproyectos que se van a presentar. Eso es fachada. No, eso sí. Más adelante les daremos. Sí está. Pero no está incluido, las fachadas, pero no las terrazas. Más adelante les daré la explicación y de la dirección que surgió a través de las últimas reuniones del Consejo y todo el año 2023. ¿Listo? Y le vamos a explicar, yo le explico por qué y cuál fue el alcance de esos anteproyectos. ¿Listo? Pero sí está incluido, ¿vale? Yo le comento cómo fue la situación. Porque son anteproyectos que no se han aprobado. Perdón, una moción de orden, o no de orden, sino de procedimiento al presidente, que si en cada punto de que intervenga alguien, que por favor, como hay personas que realmente no he venido a la no las distingo, por lo menos que digan antes que son del apartamento tal, porque la verdad no los distingo, excusa, pero Lo que me disculpo, yo soy Andrés Santa María también, tengo con el otro. sí, no, la verdad, como por ejemplo, no distinto toda la vida, no sabía, entonces por lo menos para saber de qué apartamento. Acogemos esa moción de procedimiento. Gracias. Sí. Bueno, ponemos a consideración el orden del día que ha sido leído por el secretario. Aprobado. Aprobado. Muy bien. Continuamos con el siguiente punto, por favor, César. El siguiente punto del orden del día es elección de la comisión verificadora de la presente Asamblea. Bueno, vamos a pedirle a los compañeros que quieren postular para la verificación del acta. Mónica, no hay número. Entonces, sí, Mónica, nombre y apartamento también. para que quede grabado en la Asamblea. Alejandro Fernández. Apartamento, 3601. Mónica, vamos a los 502. Mónica Prieto, 1501. 1202. Listo, evacuado el punto del orden del día para hacer la comisión verificadora. Entonces vamos a seguir con el punto 5, José, que es informe de gestión de administración y consejo de administración. ¿Listo? Yo les envié un archivo en PDF donde hablamos en casi 47 páginas de todo lo que fue el desarrollo de la gestión del año 2023. ¿Sí? Sin embargo, hago aquí un breve resumen de lo que fue el desarrollo de este informe de gestión. Alcanzamos a hacer más o menos a 32 actividades que fueron apalancadas económicamente por los dineros que ustedes proyectaron en años anteriores y también lo que se pudo lograr a través del presupuesto aprobado. ¿Listo? Dentro de esas 32 actividades traigo las de mayor magnitud, que fue la iluminación de las áreas comunes. Cambiamos toda la iluminación que tenían de lámparas antiguas por iluminación LED. Tenemos todos los mantenimientos preventivos o correctivos parciales de fachada en algunos apartamentos. En algunos apartamentos, en los pisos superiores, se evidencia el deterioro de la mampostería, el ladrillo con deteriorización, y eso hace que se penetre el agua hacia el interior del apartamento. Entonces hicimos unos descensos para hacer esas reparaciones parcializadas. Lo mismo lo hicimos en los primeros pisos, en el apartamento de don José Argote y en el apartamento de don Jorge Espíritu. Dentro de eso también se logró hacer todo lo que es el mantenimiento de los cuartos de gas, como estaban antes y como quedan, con cambio de tejas y todo lo que corresponde a lo que ustedes solicitaron.
El mantenimiento del tanque de agua potable. Como ustedes se acuerdan, era un tema de que el tanque de agua potable tenía le estoy un poquito de atención y les descontrolo la palabra. Entonces el tanque de agua potable tenía todo el desprendimiento de su impermeabilizante de las paredes, incluyendo su techo, con varillas expuestas a la corrosión. Aquí pueden observar el proceso que se desarrolla para poder recuperar toda la estructura del tanque y el acabado final del tanque de agua potable. Entonces era una necesidad de la copropiedad. Aquí tenemos el proceso de instalación del pasto en el costado occidental de la copropiedad, los mantenimientos en jardines y los lavados preventivos del adoquín y correctivos en algunos casos cambiando piezas o volviendo a restaurar todas estas piezas. Finalizando el mes de octubre se tuvo un corto en zonas comunes, se hizo una reparación, por eso usted va a ver algunos números sobre el presupuesto en sobre ejecución, porque eran imprevistos que surgieron. Entonces toda esta mala conexión en las cajas de inspección generó un corto que dañó varias secciones del vehículo del conjunto, y eso lo logramos reparar y pues otra vez se habilitaban la eliminación de las zonas comunes. Aquí tenemos todo lo que también es la instalación de los equipos de motobombas, el equipo hidráulico. Se compró una motobomba con lo que la aseguradora dio. De la misma manera se reparó un apartamento de la ciudad de Raquel, donde sufrió unas filtraciones de agua por el desbordamiento de la canal, ya que traía un vicio oculto. El sosco estaba introducido dentro del sifón y ese desbordamiento provocó una... Yo me acuerdo que en la época que yo estaba en el consejo se presentó ese problema y finalmente se hizo un escalamiento a la empresa de seguros para activar la póliza. Ese pago nos llegó finalmente de la empresa de seguros. Sí, se hizo consolidado y lo llegó a ¿De 41 millones de pesos. Una vez que hubo un daño aquí de los motobombas. De las motobombas. Ese reclamo se hizo y llegó. El resultado de ese dinero que ingresó a la copropiedad y en la nota de los estados financieros, Mauricio hace como un recorrido de que en el 2023-2022 ingresó ese dinero y se proyectó la ejecución para el año 2023. Y ese es el resultado. Tenemos nuevos equipos funcionando y un tablero electrónico, todo sigue en marcha. De la misma manera se compró el computador para la oficina de administración de ese dinero. Dentro de la gestión estaba hacer el plan de POAS. ¿Cómo está el plan de POAS al día de hoy? Se hizo la presentación, se hizo el estudio, la empresa Bioingeniería se encargó de hacer todo el levantamiento de los árboles que se deben de talar o se deben de controlar, levantó la información de todas las especies. Este estudio se realizó en la Secretaría de Medio Ambiente. Ahí está todo el informe del proceso, está pendiente la respuesta de aprobación por la Secretaría del Medio Ambiente, que fue radicada el 22 de diciembre de 2023, y ellos en sus directrices internas tienen hasta 90 días para dar la respuesta si aprueban o no están todas, o qué especies si aprueban todas o no. Por ahora quedamos ahí, ¿listo? Está en proceso la respuesta. Hasta que ellos no den la autorización, no den el informe, no podemos iniciar con una poda de los árboles. Resumidamente, digamos que esto es el informe de gestión. Para mayor profundidad, ustedes pueden consultar en el informe que les compartimos. Ahí está detallada las 32 actividades. Para mí que fue un éxito desarrollar todo esto en la copropiedad, pues todo lo que se desarrolló pues, no tuvo que ver con una cuota extraordinaria ni nada más, sino el alcance del presupuesto y los dineros que ustedes traían en anteriores años. Este es el informe de gestión. Entonces, gracias, César. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que acaba de exponer César? Aquí, digamos, un tema, un imprevisto importante, curioso, pero justamente por el tema ambiental que tenemos en el conjunto se dio, y es que en una cajilla se inundó un apartamento, se devolvió el agua porque estaban haciendo un árbol dentro de los tubos. Entonces, eso es importante contarlo porque fíjense que aquí hay que hacer un tratamiento adecuado y temas no solamente correctivos, ¿cierto?, sino de mantenimiento adecuados, y por eso justamente pues todas estas actividades están relacionadas con estas actividades.
igual la motobomba, pues tenerla, digamos, como activa, porque nos pasó también en algún momento en que se nos fue la luz y no entró la motobomba, pues son cosas que permanentemente hay que estar haciéndole mantenimiento y análisis contextual para que no nos vuelvan a ocurrir, quizás como para contarles de cosas puntuales que nos pasaron este año, incluyendo todas las que acaba de presentar César, que tenemos, digamos, unas bitácoras mensuales de todas las actividades que se han desarrollado y de todo el gasto asociado a esas actividades. Pregunta, ¿por qué nosotros en el 2021 hicimos una poda, sobre todo aquí atrás, el pobre pasto quedó pero de la deja ahí? Entonces por fin hicimos una poda y ya le entró el solecito y sembramos pasto y volvió a crecer el pasto y está otra vez igual, pues está otra vez peladero. Pero en ese entonces, ¿por qué, digamos, tocó pedir un permiso para poder hacer poda y ahorita vuelvo a tocar otra vez pedir un permiso? Cada vez que se va a hacer una poda de esas características. Pero entonces mi pregunta es, si en 2 años vamos a hacer otro permiso o lo que se está tramitando ahorita es para que nos dejen hacerlo, dejar habilitado para siempre. El plan de poda se actualiza cada 8 años. Entonces, para poder iniciar una plan de podas se debe actualizar toda la información de la copropiedad. Por eso se hace la visita con una empresa que hace el levantamiento de todas las especies vegetales que están en el común. Sí, pero mi pregunta es en el 2000. cada 8 años? Pues si fue hace 3. Sí, esa es mi pregunta, ¿por qué en el 2021 lo pudimos hacer y ahorita en el 2020, porque ese tema viene en el 2022-2023 y no lo hemos podido hacer? Es que nos pidió una actualización de todas las especies, sobre todo las que están muy altas acá en la copropiedad, porque no es igual podar un árbol de 5 metros que podar árboles que ya tienen casi unos 10 metros de alto. Pero en la poda de hace 3 años se había dicho que ese permiso ya estaba dado, o sea que no hay que volver a hacerlo. Así Ya que se para acuerdan las especies, los individuos, como lo llaman ellos. Ellos ya habían determinado cuáles eran los individuos que se podían intervenir para hacer las podas. Creo que no es una poda total, sino una poda que quitan como ramitas y no sé qué, para que ingrese la luz a los apartamentos, que básicamente ese era el inconveniente. Pero eso sí quedó en lo que tú dices, Luis Carlos, o sea, sí lo recuerdo que lo hicimos. Sí, lo que pasa es que ustedes también una poda en la parte superior de los árboles. La poda que ustedes hicieron, pero en la parte inferior de los árboles. Nosotros cuando pedimos que fuera así, porque además no ¿Cuándo se pedimos la pidió eso? permita, yo no estaba y además En la parte superior de los árboles. sí, y se acuerdan, ustedes saben que en los consejos no se ha pedido que se hace una clarificación. Es clarificación, es una cosa. Se llama corte parcial. Y recuerdo que usted alguna vez nos informó que, de hecho, de acuerdo a los señores expertos que han venido, podar las copas puede ser contraproducente porque en lugar de exacerba más el crecimiento de los árboles. Entonces creo que hay un error de apreciación. Sí, lo que pasa es que sí, la ingeniera que estuvo acá, Alexandra, sugirió que hay varios árboles que están muy altos y el resultado del deterioro de las cajas de aguas grises es el crecimiento de los árboles. Pero no son los árboles, sino las raíces. Es que a medida que el árbol necesita crecer más, pues va extendiendo sus raíces para tener una mayor estabilidad en el terreno. Pero usted nos explica algo, entonces eso quiere decir que el plan de podas y el comentario que hace Luis Carlos requiere otra autorización, porque lo que estamos recordando aquí en la memoria recuperando es que tenemos un plan de podas aprobado, se acaba de decir que son 6 años, ocurrió hace 3 años. Con ese plan de podas se puede hacer la poda. Pero es que me están pidiendo un estudio y una autorización nueva de todo plan de podas. Se me haría. Lo que pasa es que yo estoy en ese consejo, se hizo un inventario de especies y una numeración de especies que nosotros no teníamos. Aprovechamos ese inventario de especies y esa numeración de especies y lo que se hizo fue hacer la poda para estos momentos. Según la Secretaría de Ambiente, cada vez que uno quiere podar, sea lateral, escalera arriba, lo que sea, uno siempre pide una autorización que se debe presentar un inventario actualizado, porque es un árbol que tiene vida propia, se puede morir, se puede dañar,
como pues, un poco respondiendo a la misma duda, cada árbol tiene un registro de crecimiento y todo ya viene las autorizaciones. Pues no se le puede hacer como una pero no sé si cada año vienen a hacer el registro del inventario de veterinaria. Rápidamente, cada vez que nosotros vayamos a intervenir, entonces, cada vez que nosotros vayamos a intervenir, cada vez que nosotros vayamos a intervenir, o sea, un árbol que hayamos intervenido hace 3 años, vayamos a intervenir hoy, debemos pedir un permiso. Si no nos podemos exponer a una multa, porque esta propiedad de la tuvo y fue muy alta. Entonces, por eso siempre es importante, cada vez que vayamos a intervenir una especie, un numerito del inventario, pedir el permiso. ¿Qué es lo que yo asumo que me están haciendo? No, pues eso ya es tema de consejo, que lo resuelve el consejo. Voy a explicar rápidamente cómo va el plan de podas. Resumámoslo, eso es tema de consejo. En su momento tuvieron el permiso que ustedes tenían aplicaba para ese entonces. Normalmente hay que solicitar un plan de podas para 8 años, para no estar todos los años haciendo ese proceso. Acá se solicitó para ese proceso, también se hubo una convocatoria de 3 empresas que hicieran el estudio cervicultural para que dijera qué individuo arbóreo necesitaba, ya sea talarse, que estaba en riesgo de caída por altura, porque los árboles no se pueden intervenir de la parte de arriba. Sin embargo, si generan un riesgo para la copropiedad, se hace una poda controlada, ¿sí? Todos los planes de podas no se demoran, o sea, son muy dispendiosos y tienen un proceso mínimo entre 6 meses y 1 año para que la Secretaría del Medio Ambiente apruebe primero el informe silvicultural, que fue el que se sacó en su momento. ¿Sí? Eso tiene un tiempo de 6 meses, porque el registro de acá es bastante amplio y es mucho individuo, diferentes especies, y el tratamiento que se le debe dar según a la plaga y el corte de acuerdo a la necesidad que tenga cada especie o cada individuo, ¿sí? Eso tiene que ser controlado y tiene que ser aprobado por la Secretaría del Medio Ambiente. Una vez aprobada ese plan de podas, el informe como tal, el informe silvicultural, se radicó en la Secretaría del Ambiente y se aprobó, ya está aprobado. ¿Qué falta? La aprobación y la orden final, donde dice, a partir de mañana pueden podar. O sea, el informe fue aprobado, hubo la visita de una funcionaria de la Secretaría, vino acá, corroboró la información que estaba en este informe silvicultural y aprobó. Ella aprobó, resulta que hubo para los procesos de cualquier postulante, tiene un tiempo hábil. ¿Sí? Nosotros lo que hicimos fue que solicitamos que la empresa que lleva a cabo el plan de podas instalara un derecho de petición de por qué ha pasado ya tanto tiempo y no nos han dado esa autorización. Ese derecho de petición se cumple exactamente a finales de abril, primera semana de mayo, no se tiene que dar respuesta. Y así va. Ya vamos a estar tranquilos de que en un año podemos... Este plan que aprueban ya es para 8 años, claro. Ya nosotros tenemos la autonomía de manejar el tipo de especie que queramos intervenir. Claro, y si podemos cada añito ir cortando. Sí, están dando ramitas que sí, exacto. Ok, fabuloso. Gracias, gracias, Andrea. ¿Cuál es la recomendación? Sí, las recomendaciones están soportadas en el informe. Hay unos árboles que tienen un tratamiento especial que están muy altos. A solo a esto se les va a hacer una poda controlada para que no sigan creciendo, ¿sí? De la parte de arriba. Hay otros que están para unos tratamientos especiales, hay unos que están para tala, que ya también está aprobado. Son más o menos entre 10 especies. No son tan grandes, son de los más pequeños porque acá nace mucho arbusto y esto se nos va volviendo un árbol. Hay unos que están de hecho en el plan que hicieron anteriormente, que ustedes tenían, que no lo radicaron nunca. Había unos individuos que no justificaban ponerlos como un árbol porque era un arbusto y están ahí. Y eso es un compromiso muy grande porque estos arbustos se mueren, un perro los arranca, que es lo que ha pasado. ¿Y quién tiene que responder por ese individuo? El conjunto. ¿Y qué pasa? Una multa, hay que después sembrar otros 5 especies. Eso es un proceso complicado. Entonces, ¿esa declaración ustedes la han tramitado de indicar que no hay arbustos, que
era verificar el registro que ya había en la Secretaría del Medio Ambiente para ver qué especies, digamos, estaban registradas contra el nuevo informe silvicultura que se hizo, ¿sí? Y ver, porque como es variable, la naturaleza es variable, uno no sabe, de aquí a mañana se muere la gente, pues eso no tiene que ser, digamos, que siempre hay que responder por ese individuo fijo, sino eso tiene una justificación. Ese informe ya tiene, tiene el costo de eso para el presupuesto. Ese, no, porque el como pago ese se está hace aprobado. por Ese, eso exacto, no es eso, por 8 cuando años. aprueban, ahí sí uno solicita la cotización de lo que correspondería a la No se actividad. sabe qué hay que hacer. Y es una todavía no se puede actividad cotizar. bien grande y que les cuento que también es... porque hay mucha- Bueno, miramos. Miraremos eso. Yo creo que hay ya suficiente Hoy ilustración. es de aquí y ahora. Adelante. Bueno, entonces continuamos con el punto sexto, que es la presentación de los estados financieros. Hoy nos acompaña Mauricio Lozano Carrillo, nuestro contador, y él estará dándoles la explicación a los informes financieros que se hicieron previamente. Si alguno tiene una duda, si alguno tiene una solicitud, una aclaración, pues es el momento que aprovechen a Mauricio, y si no, podríamos continuar con el siguiente punto de la orden del día. Los cuadros. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lozano Carrillo, contador del Servicio de la Administración del edificio. Ahí. Y creo que sin micrófono como que me escucharán más clarito. No sé si para la grabación tenga que ser con el micrófono, yo lo acercaré. Las cifras de la copropiedad son las cifras muy, digamos, manejables, pequeñas dentro del volumen financiero que maneja otras copropiedades más grandes, de manera tal que voy a hacer énfasis en los aspectos más relevantes para no llenarlos de números en este momento. De los activos de la copropiedad, que al cerrar, permítanme un segundito que a 31 de diciembre cerramos el año con 68 millones de pesos de activos. De ese dinero que ustedes tienen en sus activos, vemos que 8 millones y medio corresponde al efectivo y equivalentes. 40 millones de pesos es un efectivo, pero está restringido porque es el fondo imprevisto. Y en la parte inferior tenemos la cartera por un valor cercano a los 10 millones de pesos. 10 millones 345. Así cerramos 2023. Comparativamente vemos ahí las cifras del 2022. No hay una gran diferencia en cuanto a cartera o rubros importantes. Vemos que aumentó un poquito el fondo de imprevistos en 5.758, de 34 a 40 millones. Total de activos del ejercicio 2023, 68 millones de pesos. Porque tenemos también la póliza que venimos amortizando, que es un activo, en teoría, porque se amortiza durante la vida útil de la póliza. Y digamos que en algunas copropiedades las llevan directamente al gasto, pero también tenemos la filosofía del tema y nos dice que puede ser un activo en razón a que en cualquier momento la copropiedad podría cancelar esa póliza y recibir el dinero pertinente a ella con una penalidad que cobran las aseguradoras. Entonces, de alguna manera podría volverse otra vez dinero en la copropiedad esa póliza. Por eso lo mostramos como aquí. En materia de deuda cerramos el 2023 con 24.601.000. Vemos que en 2022 teníamos 50. Bajemos al patrimonio y en
en el patrimonio tenemos ya los recursos que le pertenecen como tal a la copropiedad. Lo que queda después de pagar las deudas son 43.913.000, donde tenemos el fondo de imprevistos por 37.700, unos excedentes de ejercicios anteriores netos de 6.902.000 y el resultado del 2023 es negativo por 760.000. Tenemos así total pasivo y patrimonio 68 millones de pesos, 515.000. En el estado de resultados tenemos el movimiento de ingresos y gastos. No sé si a ustedes les comenté que soy contrario a esta filosofía, pero mientras el Consejo Técnico no cambie esta situación, pues debemos acogernos a ella los profesionales del área, ¿sí? Y es que yo no mostraría ingresos en la copropiedad, salvo los que genere la misma administración, por ejemplo cuando se alquila el salón social o cosas así, porque las cuotas de administración, bajo mi teoría personal, no son un ingreso, sino son un dinero que ustedes entregan a la administración para que haga una tarea o una gestión, igual que como se maneja una cuota extraordinaria. Cuando ustedes pagan una cuota extraordinaria, nosotros lo registramos como un pasivo o una deuda en el estado financiero, y a medida que se consume esa cuota extraordinaria, se debita ese pasivo. Al final quedará en cero, ¿sí? Más o menos así, en mi opinión, deberían funcionar las cuotas ordinarias, no solamente las extraordinarias. Pero bueno, entonces mostramos esto aquí como un ingreso. Entonces la administración tuvo ingresos por 444.423.000 pesos. Obviamente el rubro relevante son las cuotas de administración que ustedes cancelan y otros ingresos menores que vemos allí reflejados, y de ahí, pues digamos que los ajustes de pasivos que nosotros encontramos, y eso pues simplemente es un ingreso contable, esos 3.800.000, pero los ingresos reales, por ejemplo los rendimientos financieros, es un dinero que quedó depositado en las cuentas bancarias. Vamos a la parte inferior para ver los gastos. En los gastos, que tuvimos un total de gastos, abajo, 445 millones de pesos. Vemos que el más relevante obviamente es el costo del personal, el costo de nuestra vigilancia, por 213 millones de pesos, es el costo de personal. Y el servicio de aseo, 56 millones. Comparativamente con el año anterior, ahí vemos, por ejemplo, que en el año 2022 el costo de la vigilancia fue de 179 millones. Y en el tema porcentual vemos allí un incremento del 18%. ¿Verdad? En la última columna, ¿sí? 18%, más o menos. ¿Por qué? ¿Qué sabemos nosotros? Que independientemente de cuánto sube el salario mínimo, se vienen haciendo unos ajustes por el tema del número de horas del personal, y eso significa un incremento adicional porque pues ellos deben pagar esas horas extras o el reemplazo de ese. Bueno, y en aseo pues no tendríamos el mismo efecto, porque pues en aseo pues la persona o el personal podría salir una horita más temprano y no tenemos ese efecto que sí en vigilancia, porque hay que cubrir las 24 horas de los turnos, ¿sí? Bueno, César les comentaba ahorita, escuché que les hizo un comentario sobre un dinero que se recibió por una indemnización. Ese dinero no lo reflejé como ingresos, ni se ve reflejado como gastos en las erogaciones que se efectuaron con ese dinero. ¿Por qué? Por la filosofía que tienen las pólizas. Eso es otro tema. Cuando nosotros recibimos una indemnización, pero digamos que queremos hacer con ese dinero otro tipo de cosas, las indemnizaciones tienen dos connotaciones. Las indemnizaciones que son para, reponer el lucro cesante, o las que son para el daño, para cubrir el daño emergente, ¿cierto? Cuando son para que yo reponga los dineros que no he recibido, se llama lucro cesante, y en ese caso se me vuelve un ingreso, ¿sí? Es un ingreso, reemplaza el dinero que no recibí. Pero cuando son para reponer el daño emergente, el daño que sufrí, pues no es un ingreso, ¿cierto? No es un dinero que en teoría aumente mi patrimonio. Ese dinero es para que yo reponga el daño que sufrí. Y en ese sentido, pues lo manejé como un pasivo, y de ese pasivo restamos las inversiones efectuadas, ¿sí? ¿Qué inversiones realizamos con ese pasivo? Permítanme un segundito. Regáleme un segundito, perdónenme las empresas.
entonces con ese pasivo que nos llegó un total de 21.717.050. Invertimos desocupar el tanque, el costo de arreglos de tanque, por 2.596.500, 120.000 también de ese tema. Cambio de motobomba, 11.2, 13.500.000 de cambio de motobomba y 5.500.000 de un piso laminado, del piso laminado de instalación, de un trabajo que se hizo. Digamos que ahí están los 21.717.000. En los libros auxiliares que yo radico en la administración, permanentemente cuando entrego los informes, está el detalle de todo eso ahí en la oficina. Esos son los dos informes más relevantes que uno presenta. Digamos que es el balance general, que es la foto de la copropiedad o de las finanzas de la copropiedad al 31 de diciembre a las 12 de la noche. Esas eran las cifras. Y el estado de resultados es el movimiento ya del ejercicio, del año, los ingresos del año y los gastos. Tuvimos un resultado entonces deficitario de 700.000 pesos. Reitero las palabras de los años anteriores: ni cuando tenemos excedentes es para que nos alegremos, ni cuando tenemos déficit es para que nos asustemos, porque los excedentes pueden ser originados porque no ejecutamos un presupuesto, entonces no ejecutamos los gastos y nos sobró dinero, pero ese dinero se ejecuta en años subsiguientes. Entonces los años subsiguientes puede dar el resultado inverso, como en este caso. Y de los excedentes de los ejercicios anteriores, o sea, veníamos con saldo positivo de años anteriores. El total que nos quedó, lo que les dije de patrimonio, 6 millones que reflejamos ahí, es lo que nos queda. ¿Sí? Básicamente, me lleva al punto. Si, por ejemplo, este año tuviéramos el equilibrio, ingresos 500 millones, contra gastos 500 millones, y adicional, nos gastamos los 6 de excedentes, significa que vamos a tener un déficit en este año de 6 que consume esos 6 positivos del patrimonio y quedamos en 0 al final. ¿Sí? Tendríamos 506 millones de gastos este año, digamos. Pero puede ser caja. Sí. Pero no está en el, pues estoy adelantando, pero en el presupuesto de este año no está esa caja. Ah, no, digamos que no, usted se refiere a un flujo de efectivo. ¿Sí? Sí, cuando uno hace un flujo de efectivo, que igual yo también les preparé, no sé si les llegó dentro de los informes de ASAPRE, un estado de flujo de efectivo, lo podemos publicar en los chicos, por favor. En los PDF. Flujo de efectivo. Aquí dice flujo de efectivo, por ejemplo. Pero este es el Excel, está un poquito engorroso. Aquí está. Lo que el señor dice es cierto. Digamos, cuando uno hace un flujo de efectivo, uno empieza con el dinero que empecé a comienzos del año, lo que me va a ingresar, lo que me voy a gastar y el dinero que proyecto tener al finalizar el ejercicio. ¿Sí? Eso es, digamos, en un presupuesto por flujo. ¿Sí? Este es un informe de flujo del año pasado. Teníamos a comienzos del ejercicio 2023 74 millones de pesos, 977. Tuvimos unas entradas totales de 486 millones por esos conceptos. Eso nos da el mismo programa, digamos, programa Cisco. Y abajo tenemos los desembolsos. Total 512. ¿Qué nos quedó? El dinero que está en los bancos, tanto en la cuenta de recaudos como en el CDT de fondo imprevisto. Y ese saldito de caja de 4.600. ¿Cuál es el saldito de caja? Pues es irrelevante, pero expliquémoslo. ¿Por qué se mueven dineros aquí en caja? Es simplemente el saldo de lo que se recibe aquí de reciclaje. Hay un dinerito aquí que nos aportan las personas que van a reciclar, nos compran ese reciclaje y con ese reciclaje se ejecutan gastos menores. Es como una mini caja menor ahí. Digamos que algo de papelería, algunas cositas que necesite la administración rápidamente con ese efectivo que llega ahí, que en promedio son entre 40 y 50 mil pesos mensuales.
mensuales. Entonces nos quedaron 4.600 pesitos ahí, en efectivo. Hay otros informes, otro que me parece interesante, que bueno, aquí el conjunto pues es manejable. Todos estos informes se hacen, digamos que con el dedo meñique, eso es fácil por las cifras. ¿Sí? El cambio del patrimonio. ¿Cómo venía nuestro patrimonio el 31 de diciembre de 2022? Con 40.416.600, más o menos para lo que comentaba el señor, los excedentes. ¿Sí? Hay unos movimientos que son esas casillas en lila que vemos ahí, color lila, se reclasifican los rubros al interior del ejercicio y al final tenemos en la última columna cómo nos queda compuesto el patrimonio finalizando 2023. Vemos allí entonces que tenemos ese neto de 6.902.151 de excedentes pendientes por ejecutar, como presupuestos pendientes, salditos de presupuestos por ejecutar. Que podrían pensar lo que el señor dice, pues empecemos con ese saldito de 6.900 que no nos hemos gastado de ejercicios anteriores, empecemos ese presupuesto, miremos el ideal de las cuotas de administraciones que ojalá todos las paguen dentro del ejercicio ordinario del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces uno presupuesta unas cuotas de administración ideales por causación. Es el proceso de causación. Yo las cargo, pero eso no significa que los propietarios me las van a cancelar. Entonces el ideal del presupuesto es el 100% de las cuotas y el ideal de los gastos, el 100% de los gastos. Y al final tendríamos qué dinero nos debería quedar con ese ejercicio. Ya sea en cartera, los que no pagaron, o en bancos, lo que sea retornados. Muchas gracias. Tercer fondo de impuestos. Fondo de impuestos sí tenemos. Sí, señor. Pero me cuadraron las cifras, son 37 millones en 40 millones. Sí, tenemos excedente de ahorita. Y eso, yo le decía a César, pues es difícil en las copropiedades que se vean porque casi siempre andan ilíquidas tratando de recoger la cartera para completar el fondo de impuestos. Aquí no, digamos que aquí la provisión es de 37 y tenemos 40. Pero también cuando ustedes, por ejemplo, aquí la Asamblea autoriza que se ejecute un dinero, voy a suponer, ustedes autorizan, tomemos de esos 37 en 7 para hacer X obra. Y de pronto no se ve la necesidad de retirarlos de la cuenta del CDT porque o el vencimiento lo impide o por el motivo que sea, pues gastan de la cuota del dinero ordinario, ¿cierto? Y prácticamente el fondito nos viene quedando más grande. Uno debería ajustarlo, ¿sí? Es decir, entonces lo que debo trasladar durante el año, pues no lo traslado para que implícitamente quede ahorrado. ¿Y ese cuándo? ¿Sí, no? ¿Ese debe cuándo? ¿Cuándo? En mayo. ¿Un año? En mayo. Esa era una pregunta que yo tenía. En su momento, ese dinero de ese fondo estaba en una fiducia en Bancolombia. Finalmente, eso se sacó, ahora está en un CDT. Sí, señor, sí. Otra pregunta. En su momento, nosotros, hace muchos años, y me pareció una idea buena, y después creo que eso se desmontó. Ese 1% de ingreso mensual que va al fondo de imprevisto, ¿sí se llama así? Nosotros teníamos otro adicional de otro 1%. De un fondo de, ¿cómo que le llamamos, Alejandro? Un fondo de obras a largo plazo. Tenemos dos fondos. Tenemos dos fondos y ese fondito nos sirvió muchísimo para pendejadas de un daño, alguna cosa. Creo que en algunas hasta compramos una máquina que costó 5 millones y teníamos la plata. Entonces, ese fondo no existe ahorita, ¿cierto? O sea, solamente tenemos uno. Ese se gastó cuando se hizo una obra grande, se gastó ese fondo. Sí, pero era buenísimo, porque finalmente mensualmente uno sabía que destinaba esta plática oficial, esta adicional. Teníamos un doble ahorro. Es más, sugiero volver a ¿Se puede retomar la idea? Sí. Eso era un doble ahorro del 1% que Eso se acabó. a los 10 años se Pero ya nos sirvió alguna vez. Entonces, les agradezco su tiempo. Si tienen alguna duda y puedo resolver, por favor. O si no, señor presidente. Yo tengo una duda, es porque creo que el secretario está a 120 días. En las notas tenemos la información exacta. Sí, pero creo que está a largo plazo, pero si sucede una contingencia, ¿de dónde echamos mano? Como está en CDT, con una fecha específica y de contingencia. Sí, es que es una fiducia, pero está a la vista. Sí, eso Pero el CDT está más alto. esa pregunta lo están haciendo yo también ahorita. Sí, lo que pasa es que la fiducia empezó a perder. Sí. Entonces empieza a deteriorar sus
y una fiducia que sabemos que nos van a dar el 5, pero al menos tenemos la plata a la vista. Pues lo que se puede mirar es qué porcentaje se puede 50-50, se puede algo así, continuar sí. en el exterior, Sí, que ya se vence más, entonces digamos que es el momento de decidir qué hacer con esa plata, cómo usarla. Sí, de Pero acuerdo. si quiere decidido, pues como de una vez, ¿no? Yo me muevo. ¿Cuánto en CDT y cuánto en... Ah, es que son seguros. Sí, yo me concedo, no se puede llamar. Cuando estamos en la reunión del consejo, yo me muevo como ustedes me dicen, ¿sí? Miramos las tasas, cuál es el riesgo, qué es la mejor opción, y en ese momento esa es la mejor opción. Ya tenemos esa idea. Bueno, perfecto. Como pueden ver, tenemos, digamos, unas finanzas sanas en la copropiedad. Generalmente tenemos imprevistos no del tamaño de los recursos que tenemos en el CDT, que los podemos asumir, digamos, con los recursos que ingresaron por la reclamación de la póliza, lo que se hizo en el tanque, los pisos, con lo del gas. Pues hemos podido cumplir y no hemos tenido que acudir, digamos, a esos recursos que ahí se van incrementando de manera importante. Entonces, César, el siguiente punto, por favor. Sí, esta aprobación de los estados financieros con cierre el 31 de diciembre del año 2023. Cuando la asamblea, ustedes aprueban o no aprueban los estados financieros que se acaban de presentar. Y los estados financieros quedan aprobados por la unanimidad. Seguimos con el siguiente punto de orden del día, que es presentación del presupuesto para el año 2024. La cartera. Sí, yo me mostré el informe que yo les envié. Pero muéstrenos la una, eso no hay líos, muy chiquita. El 31 de diciembre del 2023 así. El apartamento 1302 debiendo 1.179.200. El apartamento 1401 cerró debiendo 4.768.000 pesos. La noticia que les doy es que él ya se puso al día ayer, ahora los 7 millones que debía la deuda para la función de administración también la... Porque se hizo un seguimiento de la cartera. ¿De quién habló? Sí, porque ellos tienen un comportamiento... Sí, no soy tal. No entro más en detalle, pero eso también es eso. Pero ya está pago. Sí, señor. Exacto. Cerramos el cero. Tenemos el apartamento 1601 que cerró con un saldo de 278.795 pesos. Tenemos el apartamento 3302 que cerró con 2.555.710. Esa cartera se revisó, ya nos llegaron los soportes. Resulta que desde la anterior administración deben haber solucionado un saldo que estaba ahí enredado. Pero como nunca nos atendieron, ya llevamos aquí 2 años pasaditos, nunca nos atendieron y yo les manifesté que iban para cobro jurídico. Entonces automáticamente me enviaron la semana pasada a la auxiliar contable y me dio toda la información. Resulta que este apartamento va a quedar con un saldo a favor, porque tenían un ajuste por allá de años anteriores. Nos tocó revisar los libros contables y efectivamente aportaban ese dinero porque lo utilizaban para pagar cuotas de administración y otro dinero. O sea, revolvieron las cuentas. Sí, revolvieron la extraordinaria con las cuotas de administración. Entonces ahí generó una diferencia. ¿Listo? Ahora terminamos. Eso está por inmobiliaria. Es sueldo por pronto pago. Pues es un tema con la inmobiliaria y nosotros ya también le solicitamos a la inmobiliaria que nos resolvieran ese problema, porque eso está dentro del contrato, ese rubro. Y pues no lo han querido aclarar, pero nos dijeron que ya ustedes lo estaban aclarando. Sí, ya se lo resolvió. tuvimos que esperar casi 3 años para lograr los 20 minutos.
No era nada más, necesitaban soportes y verificar y ya. Y tenemos un apartamento 3401 con un saldo de 1.551.700.000, pero son saldos inferiores, pero ya se normalizó todo el tema en el 2024. ¿Sí? Es una cartera muy sana. Tenemos un tema con el apartamento de Señora Lois, ¿sí? Que es el mismo y parecido al del apartamento 3302. ¿Qué estamos haciendo? Pues como sacamos todos los libros, ya estamos considerando su puerta. Llevo un año pidiéndole que me mande el auxiliar para ver de dónde se genera ese. Sí, ya miramos eso, pero lo único que nos puso también es el mismo soporte de la corte extraordinaria. Lo mismo, para esos apartamentos están iguales. O sea que realmente la cartera no es... No, es una cartera muy sana. El único apartamento del 401, como les comenté, es una fluctuación. Ya la semana que viene hablé con ella y pues además de darnos dar el poder, me informó que ya había cancelado la deuda. ¿Listo? Esa es la cartera de la copropiedad, nos va muy bien con el tema de la cartera. Entonces, seguimos con el siguiente punto que es... Pues no vamos a votar, teniendo en cuenta lo que acaban de decir, el fondo de reserva, lo vamos a votar, ¿cuál porcentaje sería para tener en buena cuenta a la mano? Nos comentaban acá que es de consejo. Eso es una decisión de consejo de se vamos a crear un fondo de reserva. No, ya está creado. Es solamente decir qué es lo que se va a hacer con cada... Porque ya existe. No sé si existe. No, pero eso yo existía en su momento. pues digamos, no, es que sí, es un adicional donde un punto por ciento. Ah, es decir, una decisión de consejo, pero como estamos hablando del fondo de ¿Qué consejo se extendió? el fondo de imprevisto no debe tener la asamblea. Pero no tengo ese estado de cuenta. ¿Tú me lo mandas? Si nosotros como propiedad tenemos solo imprevisto, no tenemos que sacar dinero, porque el CDT no nos permite tenerlo a la mano. Y la norma dice que la destinación del fondo de imprevistos es para un imprevisto de la asamblea que debe estar a la mano. Pero para no perder, es muy lógico, nadie quiere perder, me parece muy bonito lo que estaban diciendo. Y es poner una parte a la mano y otra parte A ver, que tuviéramos en algún momento dos fondos, ¿cierto? En realidad obedece al hecho que inicialmente cuando empezamos como copropiedad, empezamos con el fondo, lo que se llamaba antes, la reserva legal, se llamaba reserva legal, antes de la ley 675 del 2001. Nosotros empezamos con la reserva legal. Porque el conjunto como tal, nosotros tuvimos la primera reunión a finales del 2005, ¿cierto? Como consejo. Sin embargo, nosotros no éramos tan aplicados en el tema de hacer lo veníamos haciendo como siempre decía, ¿cierto? Porque el reglamento de propiedad de nosotros también era anterior, del constructor y todo. Pero cuando ya nos allanamos a la ley 675, la ley 75 ya no habló de reserva legal, sino habló del fondo de imprevistos. Entonces nosotros dijimos, no, pues entonces mientras hacemos la adaptación al reglamento de la ley 675, pues entonces hagamos el fondo de imprevistos que dice la ley 675, pero mantengamos la reserva legal que veníamos tomando. Entonces en algún momento coexistimos, ¿cierto? Pero después que ya hicimos la reforma del reglamento de propiedad propio del conjunto, entonces ya dijimos que ya no tenemos por qué tener... Se acogieron plenamente. Y nos acogimos plenamente, y como la ley 725 solo habla del fondo de imprevisto, entonces determinamos, digamos, quitar el fondo de reserva legal que lo teníamos. Pero fue un tema de coexistencia de los dos fondos, porque empezamos cobrando un fondo porque veníamos de la tradición anterior de la reserva legal. Pero cuando nos allanamos a la ley 675, entonces dijimos, no, pero chévere, con la misma filosofía que dijo Luis Carlos ahora, no, pero entonces mantengámoslo y hagamos el fondo de imprevisto y tenemos los dos y eso. Pero cuando ya hicimos la escritura y la registramos y todo como el reglamento de propiedad horizontal, cuando dijimos, no, pues es que no tenemos que tener sino uno, y ahí se acabó. Entiendo la buena intención de Luis Carlos, pero igualmente lo hicimos porque ya
nos hallamos completamente a la ley, y la ley solo tiene fondo de imprevisto. Pero eso no es decir que uno también, uno como persona, uno puede también tener una platica ahí en un bolsillo y lo voy guardando para uno. Eso no, yo sí creo porque eso no es una decisión de asamblea. Mónica, por favor. Yo tengo una pregunta y es, esos intereses que nos genera hoy en día el CDT, ¿cómo se usan como para tratar de entender qué proporción nos funcionaría? Porque mi percepción es que nuestro ejercicio es muy ajustado. Entonces, César, yo quisiera que usted nos explicara todos esos rendimientos, ¿a dónde van? Son acumulados y están en vuelven al fondo de imprevistos, o sea que nosotros engordamos ese fondo de imprevistos. Y los... Sí, no están, esos intereses no están destinados a otra cosa, o sea, la pregunta sería solicitarle la votación a la Asamblea hasta qué porcentaje del fondo de imprevistos cuando se vence el CDT le permiten renovar, porque el fondo de imprevistos tiene que quedar con una plata disponible. No vale la pena abrir otro rubro, contarle para otro proyecto, el rubro de proyectos, sino dejar el rubro de imprevistos y autorizarle al Consejo renovar el CDT, pero el 50%, el 40% de lo que quede con los excedentes de los rendimientos. Tiene que ser 50-50, 70-30. Pero sobre la votación. Exacto, para ¿Cuál es el monto total y cuáles serían los porcentajes? Son 40 millones. Uno podría pensar 20-20, 30-10, digamos, 30 en fijo y 10 en a la vista. Sí, yo tengo una duda inicial y es ese cerró cuando en diciembre. Ahorita se vence se a 120 o a esos 120 días se abrieron, digamos, en diciembre o en enero. ¿Qué ha pasado con lo que se va descontando mes tras mes? Esa platica me imagino que está en la cuenta bancaria. No se ha trasladado al CDT porque yo no puedo abrir CDTs cada mes. Cuando voy al CDT hago un traslado y una vez lo subo. O sea que en este momento ese fondo tiene más plata. La plata para los intereses. No, tiene la plata para los intereses más la plata de enero, febrero, marzo, abril. La plata para los intereses. Está a 180 días y vence el 12 de julio. ¿Julio? Sí, julio. Perdón, entonces en ese Lía nos está de mi parte quiero proponer que no sea fiducia porque es que en ese momento están en rojo todas las fiducias. Entonces, pero eso ya es resorte del Consejo. No, hay cuentas que son más viables y cada uno en ese momento tiene una cuenta que se llama cuenta rentable a la vista por montos superiores a 12 millones de pesos y está pagando supremamente bien. Entonces sugiero que no sea una fiducia por yo también opino lo mismo. Es preocupante no CDT que pase algo y no tengamos la forma de ganar plata. Así tengamos 50-50. No, pero entonces en ese orden de ideas hay que dejar claro si se está aprobando 50-50 o lo que sea. Sí, ya ponemos a votación. Es que no le hemos puesto a votación. Sí, de acuerdo. Todavía no hemos votado. Un comentario, uno o dos comentarios más y vamos a votación, por favor. ¿Listo? Porque si establecemos aquí en una asamblea que tiene que ser X tipo de producto, no estamos quizás en... No, vamos a votar el porcentaje. Es una sugerencia. Es una sugerencia. Sí, es porcentaje solamente, Mónica. No, es una propuesta. Es decir, en realidad, como vemos, por ejemplo, en el momento actual, tenemos que el CDT lo constituyeron a 6 meses. Entonces, realmente tenemos en caja, digamos, al vencimiento del CDT tenemos en caja los de 6 meses. Es decir, que fijemos el tipo de inversión que hagamos, eso lo saben mejor los que manejan este tema del mercado financiero y demás, cuál es la inversión, pero que sea una inversión, digamos, de ese tipo, de tal manera que de todas maneras no es que no tengamos nada del fondo disponible, porque por ejemplo, en este caso tendríamos hasta 6 meses de
recursos, digamos que captados en los últimos 6 meses de lo que se dispuso en el presupuesto para el fondo de imprevisto. Es decir, que quitar ese porcentaje de 50, 30, lo que digamos, tiene que estar vinculado directamente con el plazo de la inversión que hagamos en el nombre que sea, CDT, fiducia, lo que sea. Entonces pienso que de pronto el 50, no sé, habría que dejar, sí, fijar una parte, pero digamos que esté no tan rígido a un porcentaje, sino depende del tipo de inversión que se haga. Es decir, bueno, ¿cuánto tenemos? Por ejemplo, de esos 6, si resulta que esos 6 meses coinciden justamente con el cierre, digamos, ya no tenemos nada, entonces, pues digamos, no podemos volvernos a meter los 6 porque nos quedamos sin nada. Pero digamos, ¿cuánto vamos a poner ahora si tenemos determinada cantidad de 6 meses guardados? ¿Cuántos son 6 meses guardados? La reserva del 1% del presupuesto mensual, ¿cuánto suma? Tanto, digamos, no sé, 10 millones. Entonces, 10 millones y 20, vamos a dejar el 50%, entonces estaríamos dejando un CDT de 10 millones y estaríamos dejando en caja 20 millones. Es como algo de eso. Exacto, vamos a votar. Opciones 60, 40, 50. Exacto, hay una opción 70-30, fijo 70, a la vista 30, teniendo en cuenta lo que dice Jessica, me parece muy importante, es que todo lo que va llegando que vaya hacia la vista. O sea, que no se quede en la cuenta de acá, sino que vaya al que tenemos a la vista, que puede ser en el banco que el día nos acaba de exponer y demás. Y eso va a ir creciendo, Yesida, en eso. Cuando nos paremos en ese momento se decidirá cómo se acumula en el CT y cómo se sigue a la vista, digamos. 70-30 una opción, 50-50 la otra. A mí me parece, la verdad yo no soy partidario de si hay una inversión a la vista que nos da casi, ahorita las tasas van a empezar a bajar. Esas tasas del 8% que vimos el año pasado van bien para abajo. Entonces, tener la plata no se te quieta, así sean 20 millones, 10 millones, mañana hay una calamidad. El fondo es ¿cuánto? ¿40 millones? O sea, tú insistes, no, yo insisto en que no nos no desgastemos en una votación de 70, 30, 50, 50, sino una inversión a la vista muy buena, que si esta inversión ahorita no funciona, pues salió la del otro banco que sí funciona, y entonces movemos la plata de eso y aseguramos que siempre esté a la vista. La asamblea le da esa autonomía al consejo para que el consejo tome esa decisión. Pues es que siempre lo ha hecho, o sea, el consejo siempre lo ha hecho sin aval de la asamblea. Pues, o sea, lo que pasa es que ahorita si votamos, ustedes dicen, es que la asamblea de abril dijo que es 70-30, entonces nos fijamos porque nos toca dejar 30. Entonces, hay caso absolutamente rígido. A mí lo que parece es eso, que, o sea, finalmente nuestro conjunto de diversos añitos y mañana presentaremos una La pregunta es que si van a hacer un CDT nuevo, que no lo hagan a 180 días, me parece un plazo demasiado largo para en el caso de un imprevisto lo pueden hacer a 3 meses. De mi parte sí, precisamente iba a proponer lo contrario que está proponiendo Alois. Nosotros, el fondo de imprevistos tiene una destinación específica y es imprevisto. No sabemos en qué momento vaya a suceder, puede suceder mañana. Me parece más importante, propongo que se ponga a una rentabilidad buena con muchos productos financieros de distintos bancos que hay hoy en día que podemos utilizar para que nos generen una mejor rentabilidad, pero que sea a la vista. Si en una semana tenemos un imprevisto y el CDT está un mes, convoque a asamblea extraordinaria, pida cuota extraordinaria, subsane, mire qué hacemos, entonces no, y su nombre lo dice, imprevisto. Debe estar a la vista. Es más, al tener eso, digamos que tomando la idea de la científica y estamos viendo un buen producto, pues lo que captemos ahorita de mayo, lo mandamos de una vez para esa cuenta. Lo de junio y después para cuenta, no necesitamos estar acumulando, sino vamos despachando. La asamblea está de acuerdo en que sean unos recursos que se van a poner en un portafolio financiero con recursos a la vista. Sí. O sea, 100%. O sea, cuando se vence el CDT, sí, porque ya cuando se vence el CDT se acumulará a ese portafolio financiero. ¿Están de acuerdo con la asamblea? A partir de agosto. Sí, claro, a partir del 12 de julio. Porque eso se vence el 12 de julio. Hay que esperar ya. Exacto, una vez se vence el CDT. Adelante. Bueno, vamos a continuar con la presentación del presupuesto. Pido permiso. Ok, perfecto.
Bueno, el presupuesto para este año 2024 se presentó con un 13,87. El 13,87 permite cumplir con los gastos proyectados por cada rubro. En el Consejo de Administración se realizó un trabajo muy puntual. Ponemos cada rubro y lo fuimos proyectando de acuerdo a los incrementos que están de ley y a los incrementos que se proyectan de pronto en el tema de mantenimiento tener en la copropiedad, ¿sí? Hay variaciones de incrementos en cada concepto del presupuesto. Para este año sigue siendo el concepto de la empresa de vigilancia el que más genera impacto en el presupuesto. ¿Por qué? Como lo decía Mauricio, la disminución de horas laborales requiere que se paguen todas estas horas extras al personal de seguridad. Entonces, para este año lo que se hizo fue un trabajo juicioso de que además de que la empresa de vigilancia tiene un incremento inicial del 12%, que es el salario mínimo legal vigente, se proyectó el incremento de julio hasta diciembre con el 1%. ¿Sí? De una vez sabemos a que vamos, que no sabemos qué, ni le vamos captando para ir cumpliendo con los compromisos. ¿Listo? Entonces, aquí lo que hicimos fue toda esta información, todas estas cédulas, nos dan como resultado el gasto de cada uno de los conceptos mes a mes. ¿Sí? Nos va dando el gasto de los conceptos mes a mes hasta que obtenemos el resultado final, que es el presupuesto que necesita cada copropiedad para poder cumplir con las obligaciones contratadas. Una vez tomamos este saldo final, que está por aquí al lado, lo llevamos y lo proyectamos en los costos de administración. Hay dos maneras de trabajar el presupuesto, uno por coeficientes y otra de una manera porcentual que cumpla el promedio del gasto anual. ¿Sí? Entonces, nos daban, digamos que una variación en el tema de incremento cuando es por coeficientes, dan un incremento diferente, pero si manejamos un incremento para todos igual, pues van a tener un incremento total y todo va a estar bajo ese incremento del 13,87 que les presentamos. ¿La Asamblea tiene alguna duda en ese informe, en ese incremento que yo les pueda aclarar en ese momento? Yo tengo una inquietud más que una duda, tengo una inquietud y es en relación, ¿por qué razón? Porque esto seguramente va sea ese porcentaje o el que sea que vamos a aprobar, va a implicar el retroactivo porque usted ha proyectado 12 meses, ¿cierto? Entonces va a venir con retroactivo. Yo no entiendo por qué si la Asamblea ya aprobó y es una práctica que ya está, porque esto no es por práctica, es porque está aprobado por la Asamblea, ya aprobó hace años y lo venimos haciendo que a partir del 1 de enero las cuotas de administración se ajustan en el IPC y en esta Asamblea, en este punto, en ese momento que estamos de Asamblea, pues cada año lo que venimos a ver es si aprobamos, si nos mantenemos con ese IPC o lo aumentamos o lo disminuimos. Porque ustedes van a causar, yo ya hice la proyección, esto en 4 meses, en mi caso, es como que el retroactivo son 600.000 y la cosa va a quedar, sube como en 160.000 pesos. Y para el otro mes ya entra a mayo, ya voy con 760.000 nuevos, que no los tenía simplemente porque no fluyó normal como debe fluir en el caso nuestro, que es reajustado en el IPC el 1 de enero cada año. Y en esta asamblea simplemente decimos, seguimos con eso, le disminuimos un poquito o lo ajustamos a tanto. Pero eso me parece terrible y lo que viene, lo que vayamos a aprobar ahorita va a ser uno, porque viene con un reajuste de 4 meses, porque ya abril lo pagamos con el mes anterior y vamos a venir ahora a tener un retroactivo duro, que por negligencia, porque a mí me da pena decirlo, pero de pronto eso es lo que me acarrea más dificultad en las relaciones con las personas, decir las cosas como las siento. Y a mí me parece que nos van a llevar a un apretón, a un empujón durísimo por negligencia de no aplicar los mandamientos de la Asamblea. La Asamblea ya hace años y eso es lo que venimos haciendo. Es más, a mí me sorprendió este año cuando le dije, pero ¿por qué me vuelven a mandar otra vez con la Asamblea? Y yo llamé a Andrea y dije, pero si me están equivocados, me están mandando con el camino, me están mandando con la cosa. No, es así, le dije, no es así, pero bueno. Entonces, yo quiero que
menos para que quedemos claros. Esto fue algo que yo en realidad manifiesto pues mi total insatisfacción por este manejo que han dado al tema del presupuesto, en particular sobre la cuota, y en lo que sigue adelante, cualquiera que sea el incremento, ese retroactivo, lo que solicito es que lo hagamos mes a mes, es decir, que en mayo paguemos en enero, que en febrero, que en junio paguemos en febrero, porque yo también entiendo que el presupuesto como tal hay que discutir. Vamos a discutir si ese porcentaje eso no es, habría que hacer algún ejercicio ya con base en lo ejecutado, a ver realmente qué tanto ya de acuerdo con lo ejecutado y lo que falta por ejecutar aguanta eso, porque la cifra como tal, el 13 no es ni el IPC ni el salario mínimo, no se entiende claramente. Entiendo que es un ejercicio juicioso que ustedes han hecho de buscar los rubros, pero también es cierto que ya han pasado varios meses y ya se han ejecutado muchas cosas y otras faltan por ejecutar. Falta pegarle una reajustada a ver cuánto de eso se acerca más a una cifra que diga uno, pues no fue el IPC, fue el salario mínimo, nos acercamos al salario mínimo, ok, nos acercamos al IPC, pero esa cifra del 13, sí, propia de nuestro ejercicio, está bien, ¿cierto? Pero no es como muy cercana a un indicador, digamos, más globalmente aceptado como es el IPC o el salario mínimo. Entonces, en concreto, cualquiera que sea, vamos a discutir eso, ¿cierto? Pero cualquiera que sea diferido, ¿cierto? En 4 meses. 2, que lo revisemos porque ya ahorita ya tenemos el historial de 4 meses y sabemos qué falta y yo estoy seguro que algo va a resultar, porque en el caso mío, la cuota, estamos pagando 1.064.000 y va a quedar en 1.211.000 pagando a tiempo. Si se pega, va a pagar de más de 160 dólares. Entonces, en conclusión es eso, y de todas maneras expreso mi insatisfacción por la negligencia de la administración de no haber hecho el ajuste como manda la Asamblea. No entiendo ninguna explicación porque está en un mandato de la Asamblea de ejecutarse como tal. Sí, muchas gracias. La pregunta es simplemente diferido a 4 meses o el que te va a pagar, no en una sola cuota lo paga. ¿Hasta cuándo? No, pero es que eso no lo han definido porque de pronto han definido que no haya retroactivo. Mira, yo les comento lo siguiente. Esa es otra opción. En la asamblea, aquí en Ligara, colocaban en la asamblea que para el siguiente año se incrementará el IPC, pero me marcan en la asamblea el siguiente año. 2021 tuvieron la asamblea y ahí marcaron que la asamblea que iniciando el año 2022 se incrementó el IPC, pero porque quedó marcado, ¿sí? Pero yo no puedo tomar esa asamblea para subir otra vez el IPC en el 2022, en el 2023, en el 2024. Hoy, como lo hizo siempre posibles y varios, voy a colocar ese tema donde la asamblea aprueba indefinidamente el incremento del IPC apenas iniciamos vigencia, ¿sí? Porque es que estaba atada a un año preciso y yo no puedo tomar eso para extender eso. No, lo que dice es cierto, quizás yo no estuve hace un año, pero quizás en la asamblea no se asumió, pero no. En la anterior sí, se dijo, lo que tú dices es cierto. En esta no se dijo, pero no lo puede hacer. En esta sí toca hacer lo que se dice, por siempre. Eso es porque la pregunta estuvo buena y yo quise averiguar qué sucedió en el pasado y ese es el resultado. ¿Qué pasa con ese incremento? ¿Qué excedente quedaría a final de año? Pues para ver si ese excedente cubre el retroactivo. No, al contrario. Ahí la cuenta, no, está en cero, el presupuesto está en cero. Ustedes están proponiendo el 13. Es que te voy a explicar. Y el IPC fue 9.28. ¿Por qué 13? No, porque la seguridad subió más. la asamblea peligró. La seguridad la queda sube el 18%. Sube la seguridad inicialmente. La seguridad inicialmente le ajustan el salario mínimo legal vigente. Y el acero también. Y a partir de julio tiene un incremento del 1% más. Entonces,
Por ley. La disminución de horas laborales se convierte en la empresa de seguridad un costo de horas extras, porque la ley dice que debemos llegar a las 44 horas laborales. 42. Y eso termina en el año 2020. Pero ¿cuánto aumentó el rubro de seguridad en un año o dos? Ahí lo vamos a ver. Exacto, esas preguntas. No el tenernos con esos rubros más grandes, digamos que es lo que pesa, donde hay ese tipo de exigencias y que es una exigencia de ley. ¿Cierto? Yo lo voy a explicar rápidamente, pero si necesito que me pongan atención. Mi pregunta es de lo que toca en el cuadro de presupuesto, porque abajo dice total gasto, descuento y déficit y excedente. Es un error. Dice que déficit y excedente son 532 millones. Yo sé que eso es un error, pero sí, seguramente son esos 40 millones. Señor. Estos van a sobrar. No, de pronto no hay que hacer retroactivo. No, señor, sean exacto el dinero. Ya les voy a explicar. César, que pena es que con el micrófono se le olvida el super. Se distorsiona. Pero hablando para allá. No para allá. Me tocó voltear el computador. Listo. ¿Qué hacemos con el presupuesto? Evaluamos cada uno de los gastos y los proyectamos mes a mes. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 12 meses están ahí. ¿Cuánto vamos a gastar cada mes? ¿Cómo quedó el presupuesto ejecutado en el año 2023? Y el incremento que le proyectamos para el año 2024. Hablamos de las pólizas de seguros comunes, de las pólizas de seguros comunes y a las zonas comunes, y tiene un incremento básico del IPC, 9,28. ¿Sí? Punto. Hablamos del contrato de aseo. Tiene un contrato que terminó en el 2023 por 4.672.000. El contrato dice muy claramente que se debe incrementar el salario mínimo legal vigente, se aplicó el salario mínimo legal vigente. Empresa de vigilancia, de la misma manera, tiene un incremento del salario mínimo legal vigente y proyectamos el incremento que tendría a partir de julio, 204.950 más por cada mes. Perdón, César, tengo una inquietud ahí que también en ignorancia mía. Yo, hasta donde he intervenido en el consejo, siempre que hacemos los contratos de vigilancia, lo fijamos en pesos, por decir, de septiembre a agosto del año siguiente, en pesos. Es decir, no entendería por qué se hacen reajustes relacionados con las tarifas que fijan la supervigilancia a los vigilantes cuando nosotros no fijamos el salario mínimo que estamos atando a esos factores. Es decir, el 30, ¿cuánto es? Vale tanto en plata, en pesos, ¿cuánto es por un año? Entonces no entiendo por qué al comienzo del año nosotros en el presupuesto ajustamos el reajuste que ha hecho la supervigilancia a las tarifas de vigilancia cuando eso no está en el contrato. Es decir, yo no entiendo, nunca me lo he entendido, pero lo que pasa es que pues, seguramente habrán otras cosas que han negociado con la compañía de vigilancia o con cláusulas donde ajustan los contratos a esos valores. Pero hasta donde nosotros lo negociamos, uno tiene que saber exactamente que es por un año. Es como si yo tengo un contrato de arrendamiento, y tengo un contrato de un año a un año pagan. Cuando se cumple el año, le aplico el valor que haya fijado para ajustar a la. Pero cuando se le cumple el año al paciente, antes yo no le puedo cobrar porque tengo un contrato por un año en un canon determinado. Entonces, ¿por qué razón vamos a reajustar la vigilancia en el salario mínimo, en el reajuste del salario mínimo o de las tarifas que ha fijado la vigilancia, si en realidad el contrato de nosotros debe estar en pesos entre la vigencia, no sé, de agosto y julio del año siguiente, no sé? El contrato está en pesos, Colombia, manejamos el contrato en pesos. El tema de las empresas de vigilancia, consejería y de aseo, el 100% de su contratación en prestaciones, sus empleados están bajo régimen laboral, ¿sí? Salud, pensión y todo el tema. Y hay las cláusulas de las empresas de vigilancia, de hacer todo el tema. Como ellos tienen los costos fijos y hay que pagarles a ellos iniciando
cada año con el incremento del salario mínimo legal vigente, pues ellos tienen que reajustar íntegramente eso, porque en realidad el que está necesitando servicios es quien paga eso. Y en todos los contratos dice que el contrato tendrá un reajuste apenas inicie el siguiente año, ¿sí? A partir del 1 de enero. Y no es una resolución de la empresa misma, es una resolución que sale a nivel nacional. Y nosotros, todos los que estamos bajo esa contratación de, sobre todo empresas de vigilancia, empresas de aseo, consejerías, y todo eso tiene que aplicarlo. No, se lo digo porque lo hemos hecho. Ellos, esas son cuentas que tiene que hacer la compañía de vigilancia, tiene que prever que a partir del primero, y cuando él haga su propuesta económica, conoce exactamente que va a tener que ajustar y al final hace una propuesta con esas consideraciones. Tú me estás hablando como si tú fueras el gerente de la compañía de vigilancia y como tal le valgo, porque yo cuando hago un cálculo para hacer una propuesta, yo tengo que tener en cuenta todos esos elementos que pueden cambiar el precio para poder al final hacer una propuesta y cubrirla. ¿Sí? Pero entonces yo se lo digo porque lo hemos hecho. Ahora tú dices, los contratos dicen, no, los contratos no dicen. Esas son de las cosas que también hacemos, decimos, no, es que esa es una minuta, ¿cuál es la minuta mía? Esa es, hágame una propuesta, tenga en cuenta usted que vamos a tener el peso. A mí en enero no me salga con cuentos, haga sus cuentas y sus proyecciones. Escuche al ministro de Hacienda cuánto va a aumentar cuáles son las proyecciones del Banco de la República, pero acá las pone. Yo se lo digo porque se puede hacer, eso no es que la compañía de vigilancia me llega con una minuta y me dice, no, yo soy el que hago la propuesta y ¿qué hacemos? Cuando lo hemos hecho, vienen acá las compañías, hablamos acá, ¿quién es el gerente? ¿Quién es? Venga, esta es la minuta, usted haga sus cuentas. Porque la verdad, ahora, mira, todo eso es... En la práctica, como dicen ellos, sí, sucedió en conjunto. Me senté con la empresa de vigilancia y dije, mira, hagamos un contrato, se renueva ahorita en junio. Hagamos un contrato por 6 meses. Junio a diciembre. Cuando inicie enero del 2025, nos sentamos a revisar el contrato. Esa es la manera. Porque el Consejo no quería aceptar el incremento del salario mínimo legal vigente que está por resolución. Y ellos tampoco pueden ponerse en un riesgo de no adquirir esos ingresos para poder tomar de sus otros ingresos para poder justificar y pagar a sus empleados. Esa es la situación. Si tiene razón, se pueden hacer dos unidades. Del 3302, yo avalo mucho lo que dicen, de verdad, ese es un imprevisto que tiene que asumir el contratista. Obvio, pues es una situación en la que ellos de pronto tendrán que apretarse más, pero no se la pueden trasladar al contratante. En ese orden de ideas, tienen que esperar hasta que se vence el contrato y reajustarán, y si es del interés, pues continuará el contrato o no, pero nosotros no podemos asumir esas contingencias en este momento. Debe respetarse el contrato desde que se firmó, hay una vigencia, y no entiendo de verdad porque tiene que hacerle casi, eso sería un otro sí al contrato para asumir un valor adicional. Eso sería que de pronto el contrato estuviera basado en el salario mínimo legal vigente. Ahí sí, entonces ahí se aplique de mal a nosotros porque eso es como... Sí, esa es la forma de contratación que ahorita vamos a exponer. Yo lo que podría aportar es que en los contratos de vigilancia la regulación es muy estricta. Y digamos que en un contrato de otro tipo, quizás con César, incluso con la compañía de acero, puede ocurrir lo que Jessic sugiere, negocio, pero en los contratos de vigilancia no está permitido. Las tarifas están reguladas, tú le puedes cotizar a 50 empresas y todas te van a presentar exactamente la misma tarifa porque el Estado lo vigila con total cuidado. ¿Dónde se hace la negociación? En los valores agregados que la empresa ofrece. Entonces, Mónica, que